quiero hablar hoy el tema, Marvin me pedía que habláramos de lo empoderamiento, es un tema muy rico, me encanta, sobre todo porque es que es básicamente lo que nosotros hacemos todo el tiempo. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos todo el tiempo con nuestros equipos? Hacemos empoderamiento. Realmente, cuando empezamos nosotras a conseguir ese equipo y a querer crecer, es porque ya estamos empoderadas y ustedes ya son más que empoderadas por lo que ya son directoras, ¿cierto? Ya lo que tenemos que hacer es transmitir cómo es empoderamiento. Yo les quiero contar un poquito de mí. Para las que no me conocían, mi nombre es Carolina Quintero, realmente llevo 3 años en Mary Kay, pero 1 año y medio juiciosa. Es decir, yo perdí 1 año y medio. Yo hace 3 años renuncié a una compañía de telecomunicaciones donde tenía muy buen salario, muy buen jefe, muy buena empresa. Digamos que era una alta ejecutiva, todo estaba súper bien, pero yo hace rato venía como con unos procesos de coaching, que yo soy certificada en coaching, y venía como con unos procesos y uno ahí es cuando se da cuenta que la plata no lo es todo y que ese confort que uno tiene a veces no lo es todo y que quisiera hacer algo más. Entonces yo renuncié y empecé bueno, yo hace en el mapa de los sueños, porque yo ya venía haciendo mapa de los sueños, había puesto que yo quería ser una consultora empresarial. Y cuando renuncié, empecé a ser una consultora empresarial y empecé a asesorar a las empresas en lo que yo hice toda la vida. Trabajé 23 años en el mundo corporativo y toda la vida fui líder de ventas y jefe de ventas. Entonces, ¿qué hice? Asesorar en ventas, servicio al cliente, mercadeo, competencias organizacionales y coaching. Me estaba yendo muy bien, gracias a Dios, pero de un momento a otro empecé a verme que otra vez estaba como haciendo lo mismo que hacía en la empresa y yo no quería eso. Entonces, por cosas de la vida, llega una de mis mejores amigas, que es la hermana de Famari, y ella me contó y me dijo un día, ¿vos conoces Mary Kay? Y yo, sí, claro, lo conozco de Estados Unidos y de México. Y me dijo, no, pero aquí ya está Mary Kay acá también en Colombia, mi hermana es una de las top acá, en Colombia, si quieres te cuento del negocio, y ella me habló de vestidos largos, de seminarios, de anillos de diamantes, me habló de todo eso, y yo dije, sí, yo quiero eso, yo quiero eso. Y como era millonaria, porque tenía la liquidación, hasta que me acabó, tenía la liquidación, entonces invertí con todos los paquetes, y había esa vez, y esos paquetes antes uno invertía como 2 millones y pico de una vez, antes era así, entonces bueno, yo puse todo eso, pues sí, ya les cuento que eso fue en noviembre, y yo hice un evento el 1 de enero, y a partir de ahí empecé muy leve, hice un directorado, y ese primer directorado, me acuerdo que lo hice muy rápido, muy a la carrera, pero cuando yo empecé ese directorado realmente no lo hice muy consciente del negocio que tenía. Entonces, así como subí como palmera, caí como coco. Rapidito me caí de ese directorado, me duró, bueno, la verdad no me acuerdo ya como que Qué soy súper dinámico que buena iba ahí, para pero no ha ido, bloquearlas, ¿no? soy súper buena para bloquear las cosas que no me gustan, entonces ya me olvido, pero lo que sí sé es que volví a empezar a hacerlo bien cuando me di cuenta en las consultorías que yo no quería hacerlo nuevamente, que yo quería hacerlo nuevamente y que no quería volver a tener como ese mundo administrativo o corporativo. Entonces, parte del empoderamiento, ahí va un punto y es la resiliencia. Porque cuando nosotros somos resilientes, definitivamente estamos demostrando que somos empoderadas. Cuando nosotros demostramos que tenemos esa resiliencia, estamos mostrándonos a nosotras mismas ese sí puedo. Y esa es definitivamente una parte importante del empoderamiento, porque cuando yo estoy empoderado, definitivamente, independiente de todas las veces que me caiga, pues me vuelvo a parar. Siendo ya ese segundo directorado que lo hice mucho más consciente con la gente que de verdad quería hacerlo, porque las primeras fueron algo muy temporal, pues ya vengo, ya ese segundo directorado y ya no siguen más, ya de acá sigues para arriba. Entonces, el tema es que cuando uno empieza a pensar como ese, no el para qué lo estoy haciendo, porque yo para qué lo estoy haciendo, pues obvio lo estoy haciendo porque quiero ser una nacional,
lo estoy haciendo para darle una mejor calidad de vida a mi familia, para poder viajar gratis y no tener que volver a pagar para viajar, ese es el para qué, pero en este segundo directorado, niñas, yo encontré mi misión y el propósito, que es muy distinto a lo que yo para qué lo quiero. La misión y el propósito, resulta que yo toda la vida he estado como con muchas ganas de ayudarle a la gente, siempre, siempre. Y yo, pues esto no lo debería contar, pero yo siempre hago eventos en diciembre para los niños, para las familias, no sé qué, para las mujeres. Entonces, en Mary Kay encontré todo lo que yo necesitaba. Primero, toda la vida me arreglé para ir a una oficina, entonces pues aquí me tengo que arreglar porque si no, ¿qué vendo? Pues porque yo soy la vitrina, ¿cierto? Segundo, pues aquí gano plata por lo que hago. Y tercero, empodero mujeres, que eso es lo que más me gusta. ¿Y cuál es mi misión? Así como la misión de Mary Kay es enriquecer la vida de las mujeres, mi misión es llevar esta banderita de Mary Kay a muchos puntos de Colombia, a muchas partes de Colombia. Entonces empecemos por ahí. Cada una va a preguntarse cuál es su misión. O sea, realmente el tener la placa, el ser una nacional, porque yo asumo que todas las que estamos aquí, si ya son directoras, es porque tenemos sueños, estoy asumiendo, tenemos unos sueños de llegar a ser nacionales, pero ese tener la plata y ese tener el reconocimiento y los viajes y todo eso, eso llega por añadidura de tu misión, de cuál es tu misión. Entonces, así como esa misión mía es llevar esta banderita rosada a muchos puntos de Colombia, a muchas partes de Colombia, porque con eso yo construyo sociedad, ¿cuál es la misión de ustedes? A lo mejor una va a montar, no sé, una fundación, va a hacer una escuela, va a hacer algo que le va a dejar al mundo, algo que va a ayudar a las personas, adicional a la oportunidad que le estamos dando a cada mujer. Eso ayuda muchísimo a entender ese propósito que es más de fondo. Cuando uno tiene ese propósito más profundo, uno se empodera muchísimo más, porque sabe que no solamente está trabajando o está haciendo algo para su familia y para las de su equipo, sino para algo más grande. Que yo pienso que eso es lo que la señora Mary Kay, cuando ella empezó, eso era lo que quería. Realmente ella quería un impacto a muchísimas mujeres y empoderar a muchísimas mujeres por todo lo que a ella, pues, como basada en su experiencia. Entonces, cuando yo ya empiezo a mirar que mi propósito, que lo identifiqué que era ese, mi misión, empecé a mirar este negocio de una manera distinta. Y ahí es donde uno empieza a empoderarse de una manera distinta. ¿Por qué? Porque el propósito ya es tan profundo y ya es tan del corazón y definitivamente esta empresa es de corazón y obviamente de negocios, pero es una empresa de corazón, entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a llevar como esa misión y ese propósito que tiene cada una. Yo tengo una historia de mujeres muy empoderadas. Mi abuela, por ejemplo, fue una señora, se murió este año, de 103 años. Ella se vino de un municipio que se llama Carolina, de donde es Juanes, Carolina del Príncipe, se vino a los 16 años a la ciudad. Y acá ella empezó a trabajar y ella se vino porque sus papás eran unos campesinos, pero tenían tierras donde ellos tenían jornaleros, pero resulta que en esa época los que atendían a los jornaleros eran las mismas familias, es decir, a mi abuela, que era la hija del dueño, le tocaba hacerle el almuerzo a los jornaleros, llevarles el almuerzo a los... Y ella decía que a ella le aterraba eso. Yo la ponía mucho a hablar y a que me contara muchas historias. Entonces ella decía que a ella le aterraba eso y que a ella le aterraba que la mandaran a lavar y que le aterraba que la mandaran a hacer todo. Entonces ella se vino a la ciudad a buscar trabajo en empresas. Y ella empezó en Fabricato, no sé si conocen Fabricato. Es una empresa que era muy famosa aquí en Antioquia de telas. Entonces ella empezó ahí y también fue maestra un poco tiempo y ya luego pues se casó y se dedicó a sus hijos. Pero además de dedicarse a sus hijos solamente y de ser ama de casa, ella me contaba, y pues mis tíos, mi mamá me cuentan que siempre fue una mujer que vendía de todo, que vendía escapularios, que vendía empanadas, que vendía tamales,
que vendía algodón, que todo el tiempo generaba ingresos adicionales aparte como para apoyar a su esposo, pero ella era una mujer empoderada. Y es muy gracioso porque de todos mis tíos, mi mamá, todos son universitarios, entonces para ella siempre era muy importante dejarle educación a sus hijos. Y estamos hablando de, o sea, mi mamá tiene 64 años, 63 años, pero ella siempre tenía muy claro el tema de la educación. Entonces, para su época era una mujer muy empoderada, era una mujer que ella le importaba era la educación, que es algo que en su época, pues estoy hablando que se murió este año de 103 años, no era tan común. Y viene luego mi mamá, y mi mamá, ella le aterra que yo diga esto, pero yo le digo que a mí me criaron las empleadas del servicio, porque ella se mantenía estudiando y trabajando. Ella me decía, es que es el colmo que digas eso, Carolina, y yo sí, mami, usted nunca me ayudaba a hacer una tarea, pues, porque usted no estaba. Pero ella lo ve malo, pero yo lo veo como un ejemplo buenísimo de lo que ella hizo en su vida para sacarnos adelante. Estudiar en una universidad, ella se egresaba de la Universidad de Antioquia, trabajar todo el tiempo, y yo no lo veía mal, o sea, para mí era normal, eso que creo, que fuera más autónoma, más independiente. Entonces uno va viendo como esos ejemplos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es otra cosa que hace que nosotros tengamos ese empoderamiento de la mujer? El ejemplo que le estamos dando a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque si yo sé que yo les estoy dando un ejemplo de autonomía, de independencia, de que ellos puedan tener su vida independiente de lo que estén, de lo que estemos formando como familia, sino que ellos también puedan pensar y puedan ser distintos, ese empoderamiento pues obviamente tiene que empezar por mí y yo empezar a pensar así. Yo no puedo ser feliz por lo que soy feliz porque solamente estoy con mi esposo, no, yo soy feliz por lo que soy, y soy feliz por lo que yo hago y soy feliz por lo que es Carolina Quintero, y cada una debe ser feliz por lo que es cada una, no porque tiene o por lo que dice su esposo o su mamá o su hija o su hermana, no. Y eso mismo es lo que tenemos que transmitirle a nuestros hijos, pero uno para poder transmitir eso de empoderarse. ¿Cómo se empodera? Primero empecemos a revisar esas historias que tenemos en las familias a quienes admiramos o a quien admiro yo que tiene de verdad una historia que me empodere, que me dé como esas ganas de ser muy parecidas y empezar a desarrollar como esas competencias que vamos teniendo para poder llegar a algo. Ahí es muy importante que nosotras empecemos a revisar qué me hace feliz. Y ese que me hace feliz ya cada una lo define. Pero sí es muy importante que miremos, porque no todas tenemos ese que me hace feliz. Digamos que estamos muy acostumbradas a que a las mujeres nos dicen se tienen que casar, tienen que tener hijos y bueno, y ser una buena profesional. No, aquí se vale de todo. Hay mujeres que dicen yo no voy a tener hijos y está muy bien. Hay otras que dicen, yo me voy a dedicar a ser mamá, no todas son Mary Kay. O sea, no todo el, sino esto estaría lleno de directoras, pues si todo el mundo quisiera ser Mary Kay. Hay gente que sencillamente no le gusta. O sea, hay que respetar cada uno de ese que me hace feliz porque es como la autonomía de cada una y es lo que la va a empoderar. Hay personas que no quieren casarse, hay personas que definitivamente no quieren tener hijos, como hay otras que dicen, me voy a casar, voy a tener hijos y aparte de eso voy a ser una profesional. Perfecto, eso está muy bien. El tema es que uno no es el 100% en todo, o sea, yo no soy 100% mamá, yo no soy 100% profesional, 100% esposa, porque pues si yo elegí tener esa combinación, obviamente hay que manejar ese equilibrio. Pero el equilibrio no significa tener, pues Dios siempre, ese sí siempre. Primero que todo, Dios, que ahorita les cuento un poquito de eso. Pero el equilibrio no quiere decir que siempre tienen que estar casadas, con hijos, no. El equilibrio es como cada una vaya manejando como esas prioridades, porque cada uno tiene unas prioridades distintas. Entonces ahí, en ese tema, lo que les quiero decir es que revisen esa historia, esa persona que ustedes admiran o en su familia y cómo salieron. Es que a nosotros nos ha tocado muy distinto como les tocaron a nuestros abuelos o a nuestros papás. Nosotros hoy tenemos una vida muy diferente, de alguna manera más fácil a como les tocó a ellos. Entonces, empecemos a revisar cuáles son como esas actitudes y esa tenacidad que tenían ellos y esa misión. Siempre cuando uno tiene como ese empoderamiento es porque tiene un partner o tiene alguien que te está apoyando. En mi caso, por ejemplo, mi esposo es ese partner que me apoya 100% en todas estas locuras
él fue el que me dijo, listo, si no estás contenta, renuncia, y renunciamos a un salario muy bueno, que les digo que era casi de una nacional, que acá eso hizo un hueco muy grande, pero me dijo, si no estás contenta, renuncia y busca qué hacer. Es el que me dice, listo, no, tranquila, vaya, haga su reunión, yo aquí lavo los platos, nos turnamos, o sea, son muchas cosas que uno encuentra en ese partner. Entonces, a veces, en mi caso, como les digo, es mi esposo, pero cada una tiene un partner, o el hijo, o la mamá, o esa coequipera de la misma unidad que te apoya y te ayuda, y esos partners son demasiado importantes cuando yo quiero empezar a sacar un proyecto adelante. Cuando uno está empoderado, Claro, ¿cuánto te ganabas? Yo eso no lo sabía. ¿Cuánto te ganabas? no, de una nacional iniciando, al principio eran 13 millones, pero entonces el tema es que esos 13, pues obviamente en primas y en vacaciones, eso era mucha plata, eso era muy bueno, yo extraño las primas, las vacaciones, claro, porque eso era el doble en esas épocas. Entonces, cuando tenemos esos partners, la idea es que nosotros saquemos esos proyectos adelante porque tenemos ese apoyo. Y ese apoyo es demasiado importante cuando nos estamos bajando. Y ahí es importante que ustedes le digan a esa persona, cuando me veas alicaída, cuando me veas que yo estoy aburrida o algo, sácame de ahí. No me dejes caer, sácame de ahí para yo poder seguir con este proyecto adelante. Porque es normal que uno a veces sufra como de esas frustraciones o que esté como sin ganas de, ¿cierto? Pero para eso vas a conseguir ese partner. Ahí es muy importante que le recuerde. Y hasta uno le puede decir, vea, cuando me vea así, dígame esto, porque ya uno sabe que eso es lo que lo va a mover para que te empoderes nuevamente. Hay un tema muy importante y es que definitivamente uno se empodera cuando empieza a tener resultados. Cuando uno realmente empieza a ver los resultados es cuando se empodera, pero hay que tener no paciencia, sino que hay que tener persistencia, porque los resultados no se ven inmediatamente. La paciencia es como, bueno, no, sí, tranquilo, yo me quedo aquí esperando 5 años a llegar a ser ejecutiva. No, hay que tener persistencia, seguir, 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 que en algún momento llega. Yo en un año y medio he crecido, pues yo no soy una directora top del Brilla o algo, digamos que soy una directora promedio, pero soy una directora que he crecido en un año y medio lo que no hice, lo que muchas de pronto no han crecido y sobre todo que creo yo, pero mentiras, ellas también me lo dicen, hemos generado una confianza de equipo y unas ganas de crecer juntas. Entonces, eso es demasiado importante, porque digamos que todas veníamos como homologaditas. O sea, yo la semana pasada en la reunión les decía, yo me acuerdo que hace un año y medio éramos 3 peludas en la reunión. 3 que llegábamos a la reunión y no importa, sigamos. Ya somos bastantes y eso ha hecho que una se presenta al día y entonces la otra también ya quiere porque vienen en la misma sintonía. Otra quiere futura directora y la otra porque ya vienen en el mismo tiempo. Entonces todas tienen clarísimo y ellas lo saben que para yo poder ser ejecutiva, ellas tienen que ser directoras. Ellas lo saben y no les duele. Y eso es demasiado importante cuando las personas empiezan a decir, no, es que yo para qué me voy a hacer, para que ya gane más plata. Eso no pasa ni con Infinito ni en nosotros. Esas son otras unidades que la comparación se da, pero cuando empezamos a pensar en equipo y a que el crecimiento de la una lleva al crecimiento de la otra, es muy rico, pero y eso te va empoderando cuando ves los resultados. ¿Cómo te vas empoderando? Cuando tú empiezas a pasar de los 10.000 puntos, cuando empiezas a ganar plata con las ventas y mostrarles a ellas las facturas, cuando empiezas a generar futuras directoras o DIQs. Esos son resultados que te van empoderando y te van llevando a hacer muchísimo más. Entonces, cuando yo vengo en una línea promedio, estando en los mismos 10.000 puntos por sostenerme, y no pasa nada, y no eh, crezco, no me empodero porque estoy en una zona de confort, entre comillas, porque a veces es entre comillas, porque a veces llegar a los 10.000 puntos hasta les da, eh, es un esfuerzo grande. Entonces, cuando yo me mantengo como en esa línea, no hay un empoderamiento, sino que me quedo ahí.
Cuando yo cruzo esa línea es cuando empiezo a ver resultados distintos y los resultados me llevan a empoderarme muchísimo más. Eso es lo que tenemos que empezar a hacer. Tenemos que empezar a tener los resultados para empoderarnos, conseguir ese partner que nos va a ayudar cuando nos caigamos, a tener ese partner que nos va a decir, acuérdate que usted me dijo que le dijera tal cosa cuando se cayera. Entonces nos va a levantar, a mirar esa personita que nos va a, a llevar como a imitarla en el buen sentido de la palabra, que de la familia, de, por ejemplo, lo que les contaba yo, mi abuela, mi mamá, para mí son una gran historia de fuerza y de mujeres valientes. Entonces, como a tener en cuenta esas historias. Ahorita, muchas de las chicas que, por ejemplo, están en el equipo, y yo también ya pasé por eso, hemos pasado por cruzamos una línea de niñas de cambiar la mente. Eso hace que nos empoderemos. ¿Por qué? Porque yo misma, a pesar de ser una coach ejecutiva, que era porque es que para mí era muy fácil decirle a la gente qué tenía que hacer. Para mí era muy fácil decirle, bueno, entonces hoy vas a hacer esto, vas a llamar, sí, pero resulta que llegué a Mary Kay y yo ya era la que tenía que hacer. Tenía que llamar, tenía que hacer la sesión, era la vendedora, era la asesora, ¿cierto? Yo antes era la que les decía qué hacer. Entonces, para mí, eso me costaba bastante. Y hasta que no empecé a hacerlo como hábito, ahí es donde ya definitivamente uno rompe con ese esquema y ya no importa, ¿cierto? Ya sigue y sigue y sigue. Pero entonces, yo les iba a contar otra cosa. Ya me olvidó. Entonces, el tema es que cuando tú vas teniendo el equipo que va viendo que tú estás haciendo también, ahí es donde empiezan a verte, a imitarte y ahí es donde empiezas a ver tus resultados y te empoderas. Las chicas, ya me acuerdo, iba a lo de la mente. Hace como, a ver, como desde el año pasado, como a finales del año pasado, empezamos un proceso de leer libros distintos. Yo soy una super literata, pero literata de literatura histórica, de libros de literatura, o sea, y yo no cambiaba esos libros y les digo que yo tenía un book club en el que asistía cada mes y medio y yo en un año me leía muchos libros, pero nada que ver para mí, los libros de superación, yo, ay, no, ¿qué es eso? Los libros de la mente y todo eso, y no, ¿qué es eso? O sea, yo decía eso. A- Terminando el año pasado empecé a leer este tipo de libros. Y ya no leo ni un libro histórico, ni un libro de literatura, ya no leo nada, es porque me quitan tiempo. Entonces, nada que me quite tiempo para mi mente y para crecer. ¿Por qué? Porque empecé a leerlos y empecé a ver que el cambio de la mente definitivamente nos va a llevar muy lejos. Cuando empezamos a pensar, a sentir y a decir cosas distintas y lo que queremos es cuando empezamos a ver los cambios. Entonces, con todo el equipo, y digamos que con las que venían como conmigo hace mucho rato, empezamos a cambiar la mente. Y hoy es donde ya uno ve los cambios, tanto de ellas como el mío, que ya quieren, por ejemplo, hay personas que llevan mucho rato y no hacen un DIQ porque les daba miedo. No, yo no voy a hacer un DIQ porque es que si no lo paso, no sé qué, ya hoy están sencillamente en un tema de que, bueno, y si no lo paso, ¿qué importa? Pues, pero hagámosle. Ya, eso es bastante. Eso es un empoderamiento que han tenido. ¿Por qué? De leer, de ver el ejemplo, de tener las ganas, porque a veces uno tiene mucho las ganas. Yo tengo muchas ganas de ser una ejecutiva, porque esa es mi próxima montaña. Pero si no estoy haciendo nada al respecto, ¿cuándo voy a tomar la determinación? Las ganas están. Todas tenemos ganas. Yo sé que todas aquí tenemos ganas de llegar a ser por lo menos ejecutiva, el próximo paso, pero la determinación, ¿cuándo está? ¿Cuándo es? Entonces, eso es lo que tenemos que tomar. Entonces, cuando uno dice, me arriesgo y empiezo, ahí es cuando empezamos a ver que esos libros y todo lo que digamos, empezamos a escuchar, a ver y a leer, nos va cambiando nuestra mente. Eso ha sido un factor fundamental para el empoderamiento. Todo el tema del empoderamiento es totalmente mental cuando nosotros necesitamos esa ayudita adicional. Hay gente que definitivamente es muy determinada, o sea, si nosotros vemos una Yelixa, una Famari, una Mardi, para mí también es un ejemplo cuando ella decía que se iba al hospital y no importa que fuera que la vieran donde trabajaba y ella se iba a hacer, por ejemplo, yo no hacía eso, para mí era algo como que
me limitaban esas personas. Hay algunas personas que a veces lo limitan a uno. Entonces ir a mí, a la empresa donde yo trabajaba, a hacer Mary Kay, me limitaban. Y eso hace que obviamente retrasemos nuestro éxito. Entonces hay que empoderarse. ¿Qué es empoderarse? O hacer lo que hay que hacer cuando hay que hacerlo. Y la verdad les digo, hay que empezar por esas personas que nos limitan. Cuando nos empiezan a limitar las personas, de que llamémosla de una vez, pues nada más les digo que la semana pasada, no estoy mintiendo, el mes pasado o hace 2 meses todas que hicimos bazar, en el bazar metí a 2 vicepresidentas que me limitaban. Yo nunca las invité a nada, es más, yo creo que ellas sabían que yo hacía Mary Kay porque me veían en red, pero yo vea, no les hablé nunca, pues obviamente me compraron, son clientes, o sea, uno es el bobo que se limita mentalmente y no se empodera. Entonces, empoderarse es hacer lo que haya que hacer, contarle a todo el mundo. Niñas, hemos hablado de tomar la historia de cada una de las familias y empezar a mirar cuáles son esas personas que imitamos, de cuál es esa misión, ese propósito adicional del para qué estoy trabajando, que es tener mejor calidad de vida, poder tener unas mejores condiciones familiares. Hemos hablado de eso, hablamos también de los partners, hablamos de los resultados, pero hay un tema muy importante y hablamos también de lo que significa la felicidad para cada una. Pero hay algo muy importante y es que les digo, no se comparen. ¿Por qué? Porque yo hacía eso. Resulta que pues Marvin me conoce hace 4 años, cuando yo fui a Cúcuta a dictarles una charla de metas, me acuerdo, hace como 4 años que fui, y yo decía, yo las veía todas estábamos como en la misma época. Yo estaba en DIQ, de acuerdo, que fui a dictarles esa charla. Y cuando fui a dictarles esa charla, yo me grabé muchos nombres que hoy son mis amigas, una Sandra Lescano, una Vanessa, pues muchas de hace mucho rato. Y uno empieza a mirar, yo primero, a mí el brillo me mortificaba, porque yo no salía. Y yo no salía en ese brillo y no hay qué rabia, y estos ya están ahí, y yo Si no ya... sales en el brillo, no existes. Entonces yo, ay no, ¿qué es esto? No sé qué, pues niñas, esa comparación se mortifica y cada una tiene un proceso. Yo sé que uno quisiera que todas lo hiciéramos súper rápido, pues, o sea, ¿quién más quisiera que uno mismo tener todos esos ingresos rápido, hacer como todo súper rápido? Pero cada una tiene un proceso. Y el proceso que cada una está llevando con seguridad es el proceso que debe ser, si lo está haciendo bien. O sea, si usted dice, yo todos los días, sean empleadas o independientes, no sé, le voy a dedicar 2 horas diarias a Mary Kay y esas 2 horas diarias voy a hacer esto, eso, si juiciosa lo está haciendo, estás haciendo tu proceso bien, pero háganlo como lo estipulan que van a hacer. Si ustedes dicen, yo todos los días voy a trabajar 4 horas, Mary Kay, haga esas 4 horas muy bien. Para que al final en 6 meses diga, pueda tomar decisiones y decir, no, yo hice, no, este negocio no funciona. Pero seguro que hiciste las 4 horas que dijiste que ibas a hacer. ¿Estás segura que hiciste todo tan juiciosa como le ibas a hacer o faltó? ¿Cierto? Entonces esas decisiones, ahí es cuando dicen, no es que el negocio no funcione, es que yo no lo hice funcionar. Ahí, esas son esas determinaciones que uno debe tomar. Si yo empiezo a tomar unas decisiones y las cumplo y luego me comparemos también la intensidad de trabajo que le queremos dar a este tema. Entonces, esa comparación es buena cuando yo de verdad estoy haciendo las cosas. A veces que tengo que ajustar algunas decisiones que de pronto no tome bien, pero no nos comparemos para mortificarnos porque eso hace que retrasemos nuestros procesos. Por ejemplo, a mí me aterraba tampoco, pero no me gustaba a veces escuchar las charlas de motivación porque me dejaban más aburrida y yo, ay, no, está porque sí tú y yo no. ¿Cierto? Entonces uno a veces como que, ay, no, qué estrés, de que más aburrida de lo que, pensé que tú te ibas a salir súper motivada de que aburrida porque yo que estoy haciendo mal, pero cada una lleva su proceso. Eso es bastante importante que lo tengamos en cuenta. A ver, yo veo por acá, genial, la felicidad de los sueños son diferentes, percepción, igual pasó conmigo, mi esposo renunció, sí, el crecimiento genera crecimiento, ¿qué libros nos recomiendas a leer? Ahorita les mando los libros, hace poco llamé a varias personas del banco, viste, es que uno se limita con las personas, uno se limita.
Perfecto. Claro, y sí como que nos dejes una tarea así de un libro, tu favorito, o sea, el libro que tú digas, yo me leí ese libro y cambié en Mary Kay. O sea, una cosa así que sea, porque tengo muchas directoras nuevitas, entonces sé que están necesitando ya, empezarse a leer un libro así súper Y hay guau. tantos, pero así el más, espérense, verás, creo que lo De tengo. paso, yo también me lo compro porque ya necesito un libro nuevo. Es que tengo mi zona de lectura, niñas, y les digo pues que cosas buenas que me haya traído Mary Kay a mí es Dios. Porque yo de verdad este negocio sí lo siento como que es el negocio perfecto, porque las prioridades en orden las puse en orden. O sea, yo trabajaba 14 horas diarias, iba y dejaba a mi hijo al colegio, pero yo ya no volvía a saber de él, mi esposo era el que lo recogía, almorzaban, a veces yo llegaba y ya estaba dormido. Entonces, en ese tiempo, digamos que yo tenía las prioridades, era trabajo, de pronto el domingo para la familia porque me traía el portátil para la casa, seguir trabajando y Dios por acá como de terceras, en el sentido de que yo no iba a una misa, pues o sea, yo realmente fui criada como católica y toda la vida, desde preescolar hasta 11 fui, estudié con colegio de monjas, pero ahorita no tengo una religión, o sea, yo realmente amo a Dios sobre todas las cosas y respeto las dos cosas. De hecho, voy a las dos iglesias. Si se pudiera salir, iría a la iglesia católica, como estar como en silencio, como hablar con Dios, a escribir, como ese espacio. Y a la iglesia cristiana voy a aprender de Dios, o sea, aprender de la palabra. Entonces, hoy no tengo una religión, pero Mary Kay ha hecho que me acerque muchísimo más a Dios. Y esa ha sido una ganancia, o sea, esa ha sido la mayor ganancia, porque todos los días le dedico tiempo a leer la Biblia y saco un pedacito para leer, pues, libros ya de los que no me gustaban. Y ese yo lo tengo, ese libro, no, el otro, El poder de El la poder de mente, la mente subconsciente. sí, es buenísimo. Y ese nos lo recomendaron, ¿Me te lo recomendó recomendaron Famari. ustedes? ¿Ah, sí? Ese, No, es el de poder de la mente. Ese este me, lo estamos leyendo todas en el área nacional, por ejemplo. Y porque ese libro nos lo recomendó Silvia Alarcón a Famari y a mí al tiempo ok. de día. Y me imagino que Famari también quedó encantada con ese libro. Ese libro es muy bueno y es para leer y releer. Hay dos libros muy buenos. Es el otro que estaba por acá. La verdad, si ustedes han leído algo de GoPro, en GoPro hay tres tipos de personas. Estamos haciendo un reto con Yelitza de GoPro. Bueno, Entonces estamos en eso, Carlos. ese libro es muy bueno. ¿Por qué? Porque es que GoPro realmente es tomar la decisión de hacer esto profesionalmente. Yo a todo el mundo al que empiezo a contarle el negocio, la técnica es GoPro. O sea, este libro es la técnica de este negocio. Háganlo tal cual. Y acá en este libro nos van a decir usted cómo le tiene que hablar a la gente, y eso es hacerlo profesionalmente. A mí me gusta hacer las cosas profesionalmente y yo sé que obviamente antes de este libro yo no lo estaba haciendo profesionalmente, yo lo estaba haciendo como veía que lo hacían. Y yo creo que muchas lo estábamos haciendo de una manera como lo que fuéramos viendo que se hacía. Pero este libro es muy importante en nuestro negocio para que lo vayan aplicando. O sea, esto es técnica, ¿cierto? Pero convencerse de que esta técnica es buena. A mí me ha encantado mucho piense y hágase rico. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque es que este libro cambia el concepto del dinero. Cuando yo ya, resulta que a mí, por ejemplo, nunca me habían hablado de redes de mercadeo. Yo nunca supe que era una red de mercadeo hasta que llegó Mary Kay. Es más, cuando me contaron de Mary Kay, yo no sabía que era una red de mercadeo. Yo dije que sí, pero no sabía que era una red de mercadeo. Porque para mí las redes de mercadeo eran los negocios que son súper metalizados y solo piensan en plata.
y a mí eso no me llamaba la atención en ese momento, o sea, para mí no era un buen negocio, que eso era así, libertad financiera y la plata y no sé qué, no, a mí eso no me llama la atención. Cuando llegué a Mary Kay, digamos, en mi segunda entendimiento de Mary Kay, entendí que Mary Kay era otra cosa y así lo tomé. Pero este libro hace que tampoco te alejes del dinero y que tú puedes ser millonario también haciendo las otras cosas buenas. Entonces este libro a mí me gustó mucho. Habla, y es muy bueno porque habla de muchas técnicas que uno puede ir avanzando y puede ir haciendo. Por ejemplo, les voy a hablar aquí de 3 pasos muy rápidos. Este es muy bueno. Y todos los libros, niñas, a mí me gustan físicos porque yo los rayo y luego hago el resumen y si quiero hago hasta cartelera para, para poder tener como, por ejemplo, de este, yo les sugiero hacer en serio una cartelera, porque es que esto es qué hacer cuando yo voy a presentar el negocio, cómo lo debo hacer. O sea, este es una técnica. Pero vean, les voy a contar por aquí de cositas muy fáciles que dicen. Por ejemplo, dice 6 maneras de convertir el deseo en oro. Y dice, primero, determine la cantidad exacta de dinero que usted desea. No basta en decir quiero mucho dinero, no, usted cuánto quiere. Por ejemplo, yo dije, este mes me voy a ganar 10 millones de pesos. Este mes yo ya tengo en mi cabeza y por las noches me acuesto pensando que me voy a ganar los 10 millones de pesos. Cuando me los gane, les cuento. Segundo, dice, determine con exactitud lo que se propone a dar a cambio de eso que desea. Miren que acá está hablando que es que yo, aparte de que me voy a ganar algo, voy a dar algo a cambio. Dice, no se recibe algo por nada. Tercero, establezca un plazo determinado en el que se propone poseer ese dinero. Cuarto, cree un plan preciso para llevar a cabo su deseo y empiece de inmediato. O sea, hay cosas que nosotros podemos hacer ya, pero no tomamos la determinación de empezar ya. O sea, eso es un tema que de verdad es la procrastinación está en nuestra cabeza, que vamos aplazando cuando podemos empezar ya. O sea, si ahorita todas pueden empezar a hacer este plan, háganlo. No se demoren, ¿por qué esperar? Entonces, cree un plan preciso y empiece de inmediato. Quinto, escriba una declaración clara, pero miren qué van a decir en la declaración. Clara y concisa que contenga la cantidad de dinero que se propone adquirir, el tiempo límite para esa adquisición, aclare lo que va a dar a cambio y describa con exactitud el plan. Y todos los días hágalo por la mañana y por la noche. Sexto, lea esa declaración en voz alta 2 veces al día, una vez antes de acostarse, otra al levantarse, me adelanté, y mientras lee, vea, sienta y piense en posición del dinero. Siéntase en la posición de ese dinero. Entonces, ¿por qué me gustó este? Porque da muchos tipsitos de cosas que hay que hacer y que son técnicas de visualización y de declaración y de afirmaciones que hacemos. Entonces, este se los recomiendo muchísimo. Y si no quieren hacerlo con dinero exactamente, cámbienlo por lo que quieren. O sea, yo en vez de decir 10 millones de pesos, el carro que quiero, la casa que quiero, el colegio para mis hijos, o sea, lo cambian. Y es empezar a hacerlo. Entonces, ese me gustó mucho. Este también del poder de la mente subconsciente es buenísimo porque te ayuda. Estos dos son muy parecidos. Son muy parecidos porque básicamente son en la mente. No tengo por acá. El libro es lo que tengo porque, como les digo, era tan lectora. Miren allá. Entonces, tengo bastantes libros. Bueno, este es muy bueno. Tu mente es extraordinaria. Este es un poquito, pues ya, pero es muy bueno también. Pero por ahora empiecen con este. Empiecen con este que es demasiado, es muy fácil, es muy práctico. Además cuenta muchas historias reales acerca, por ejemplo, de Thomas Edison, de Henry Ford, de los hermanos lasallistas, o sea, cuenta historias reales de cómo empezó la gente con tantos imperios en los negocios. Bueno, ¿qué más? Por acá, pregunten niñas, ¿qué más les cuento? ¿Qué más, Marvi? Pregúntenme. No, pues Caro, me encanta tu testimonio.
Recuerdo que en algún momento también te pedí el favor que me animaras a Joana Bautista, que había perdido su directorado. Hoy en día te cuento que está conectada y es directora senior. ¡Qué Entonces, bueno! ¡Súper! es como la muestra de lo que tú dices, es simplemente caerse, pero volverlo a hacer con más fuerza. Nos encanta, pues de mi parte estoy súper agradecida, me encantó esta charla. No sé si alguna tiene una pregunta, algo que quiera saber de Caro. Niñas, todo clarísimo. Caro, yo. Hello. ¿Qué es lo más difícil que has tenido que afrontar a nivel profesional en Mary Kay? Pues, antes o después, sí, pero lo más difícil que has tenido que enfrentar a nivel profesional, porque como hablamos, esto es una profesión, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, ¿qué has tenido que afrontar en este tiempo que has hecho Mary Kay? ¿Qué crees tú que ha sido como lo más difícil y que al mismo tiempo eso te ayudó en algo para este negocio? Eh, ¿Qué ha sido lo más difícil? Yo les puedo, no sé, caerme no fue lo más difícil, eso fue hecho muy fácil. Volver a empezar tampoco me pareció difícil, me pareció chévere, me pareció bueno el reto. Yo creo que lo más difícil ha sido cruzar esa línea de la mente. Eh, Porque es que eso no es tan fácil como uno decir hoy, mañana voy a empezar a pensar positivo y a empezar a hacer declaraciones. No, nada, eso lo va llevando a uno como el tiempo a tener esa mente muy positiva eso de pronto ha sido un poquito lo más difícil, sobre todo porque yo fui 23 años empleada y porque pues toda la vida había tenido un rechazo a todos los libros, todo lo que me decían superación personal, motivación, todo eso, o sea, para mí era como que no, ¿cierto? Entonces cruzar la línea en que ya voy a pensar distinto y en que ese tema de la mente es demasiado poderoso. Y eso ha sido lo más difícil, empezar a pensar distinto. Entonces, yo ya les puedo decir que hoy yo pienso completamente distinto y para las que tienen hijos, empiecen a hablar a los hijos acerca también de eso. O sea, pues mi hijo es el más empoderado del mundo, no necesita más empoderamiento, entonces lo tengo que bajar, pero sí hay que hablarle a veces que piense distinto, que todo lo que él diga, que todo lo que él pronuncie va a ser parte de su futuro y de lo que él está deseando para sí mismo. Entonces esa línea de empoderarse mentalmente, digamos que ha sido, creería yo que es lo más difícil, y hacer que el equipo lo crea también, porque no solo soy yo, pero cuando tú empiezas a cambiar, empieza a cambiar el entorno. O sea, todo empieza a cambiar, eso se los aseguro. Ustedes empiezan a hablar distinto y ellas empiezan a hablar distinto. Ustedes empiezan a decir distinto y a pensar distinto y ellas empiezan a hacer. Porque ustedes son el ejemplo, es que ustedes son las líderes de esas mujeres o de esos hombres que las están viendo todo el tiempo cómo lo están haciendo. Entonces, acuérdense que como somos ejemplo y espejo, aparte de ejemplo, somos espejo, entonces tenemos que cruzar esa línea. Para mí, yo creo que eso ha sido lo más difícil yo, a cruzar esa línea de la mente, en que como yo era tan cuadriculada, era difícil pensar cosas distintas y estaba muy cómoda, demasiado cómoda, entonces para mí no era como que me parecía ridículo pensar en unas cosas más inimaginables, pero no, todo se puede, absolutamente, pero hay que abrir la mente. Ese tema de la mente es muy teso y hay que ayudarle a las chicas a abrir la mente. Claro, hay una pregunta de María. También en este grupo yo creo que hay muchas directoras que se están sintiendo identificadas contigo. O sea, también muchas fueron empleadas muchos años, tuvieron también muy buenos puestos, muy buenos cargos y hoy se están enfrentando a eso, a ser independiente, al empezar a ser las que venden, las que llaman, las que asesoran. Entonces, hay una pregunta de María, dice, ¿qué te ayudó de pasar de ser la persona que dictaba los cursos de coach a ser la persona que vendía y que le tocaba hacer? ¿Cómo te animas a ti misma? Es, fue muy difícil. Pues yo no les voy a decir que es fácil, porque yo me mantenía con un cuadernito
aquí ustedes me están haciendo sacar todo lo que mantengo en mi escritorio. Entonces, yo me mantenía con un cuadernito con una lista. ¿Sí o no? Entonces esta lista era la lista de como de todo con lo que yo empezaba. Entonces a quiénes llamaba, entonces si es rosadito sesión, si es naranja no sé qué, ¿cierto? Si es, si es este verde, me decía definitivamente no, no me vuelva a llamar, ok, entonces verde, ¿cierto? Entonces yo me mantenía con este cuadernito. Pero este cuadernito no crean que avanzó mucho en el sentido de que, o sea, lo tuve mucho tiempo como con él ahí escrito, como dice Eric Ward en GoPro, haga su listado. Entonces empecé muy juicioso a hacer el listado, pero había algo que me limitaba y no llamaba. Había algo que yo tenía la gente ahí, pero no llamaba. Eso es algo, claro, porque yo siempre le decía a mis asesores, era, vayan, llamen, pero yo no llamaba, o sea, yo no tenía que llamar, yo les decía, vayan, hagan. Entonces, cuando ya me tocó a mí, que la verdad pasó mucho rato sin hacerlo, o sea, yo empecé a hacerle sesión de belleza, contactar a la gente más conocida, pero ya cuando eran las personas o que me limitaban o que eran las desconocidas, yo no me atrevía mucho. O a veces también, o al contrario, me llamaba a las que menos me conocían y que yo supiera que no me iban a conocer de ningún lado y a esas las llamaba. Entonces, definitivamente un día tomé la determinación, pero fue con el equipo. Es decir, yo les dije, bueno, nos vamos a, mi hermana trabaja en seguros y en seguros hay algo que se llama hora de negocio y así ya lo implementamos acá en Medellín con las directoras de Famari y si quieren implementenlo, algo que se llama hora de negocio. Y es que me reunía con mis chicas, con mis de la unidad y a hacer hora de negocio. Entonces, ¿qué hacíamos? Nos reuníamos cada una con su listado y empezaba. Bueno, empecemos a llamar. La primera que tenga una sesión dice, sesión, oye, vendí tanto, hace tanto, o sea, y entre todas esas nos íbamos animando. Cuando tú ya empiezas a llamar y a tener resultados, eso te va empoderando, hablando de empoderamiento. ¿Por qué? Porque es que el resultado empodera, pero tú no vas a tener el resultado hasta que no cruzas esa línea que no te deja hacerlo. Entonces hay que cruzar esa línea para poder empoderarte y empezar a hacerlo. Cuando tú ya te das cuenta que de 10 llamadas que haces, 3 te dicen sí, listo, empiece, siga, porque ya sabes que en las próximas pueden ser, en las próximas pueden ser. ¿Qué pasa si tú no lo haces? Va a seguir el listadito ahí sin llamar. Y la gente esperando por asesoría o porque le cuentes una oportunidad de negocio. Cuando nos dedicamos a las mismas 10 que seguimos llamando, a las mismas que le seguimos rogando que estén con nosotras y a las mismas no, hay muchísimas más posibilidades, pero hay que tomar esa decisión, y sobre todo cuando lo haces en equipo, ellas te van a ver que tú también lo están haciendo. Claro que les cuento la experiencia mía que fue muy charra, porque me puse a hacer un en vivo enseñándoles esto, y la primera señora que me contestó me dijo que no le interesaba y me colgó. Pues entonces eso fue muy charro porque eran un en vivo con las chicas, yo haciéndoles, enseñándoles y la primera me dice que no y yo entonces lo primero que hice cuando colgué les dije, yo, esto puede pasar, les pueden decir que no, pero sigamos con la siguiente. Entonces eso es importante también contar los éxitos y los fracasos, porque es que ellas sepan que ellas creen que es que a la directora no le pasa nada, no. ¿Cuántas veces a nosotros nos han dicho más veces no que a ellas? Porque ya llegamos a ser directoras, entonces a nosotros nos han dicho muchas veces más que no, que los no que han recibido ellas. Por eso es importante contarles, miren lo que llevo vendido de agosto, miren lo que llevo vendido de julio, para que ellas vean que es que nosotros también hacemos. Y también nos dicen, no, yo siempre les pongo el ejemplo de Bombonite. Bueno, el Bombonite es una empresa de zapatos conocida acá en Medellín. Entonces es así como cuando uno entraba a Bombonite, se medía unos zapatos y pues a veces uno decía ya vuelvo y nunca volvió y nunca compró. Así nos puede pasar, tal cual. Pero hay que seguir y hay que seguir. Entonces, ¿cómo empecé? Sencillamente tomando la determinación un día, vamos a hacerlo. Y cuando tú ya empiezas a hacer esas llamadas, te van generando cosas. Algo pasa cuando empiezas a vender, algo pasa cuando empiezas a llamar, perdón. Tiene que pasar algo. Y si no, cambie de lista, pero algo tiene que pasar con seguridad. Súper, Caro, genial, me encantó lo de la hora de negocio, vamos a hacerlo.
Es buenísimo y hacerlo entre todas es súper chévere, de verdad. Las anima, hasta por Zoom se puede hacer. Listo, súper. Listo, chicas, no sé si tienen ahí otra pregunta, si no, pues bueno, ya saben que por acá estoy, así no está en el brilla, como decía ahorita, pero vamos en el proceso, es una etapa de un crecimiento que los grandes negocios no se construyen en 3 meses ni en un año. Los grandes negocios se construyen en un largo plazo y son para largo plazo. Se construyen en un largo plazo y son para largo plazo. Entonces eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta. En un año uno no hace Mary Kay. Hacerlo bien hecho no se hace en un año. O sea, en un año, mi sueño que es llegar a ser una nacional, yo sé que este año y medio que llevo haciéndolo bien, no se iba a construir en un año y medio, pero hay que seguir. Hay que seguir porque ya tenemos todos los ejemplos. Yo siempre a todo el mundo le cuento que yo conocí a Yelixa con un Spark y a Famari con un Clio. O sea, que yo he vivido todos esos procesos y yo sé cuál era la vida de ellas. Entonces, si ellas pudieron hacerlo, ¿por qué no voy a poder hacerlo yo? ¿Qué es lo distinto que tienen? La determinación y el trabajo. Y en eso va la diferencia, en la determinación y el trabajo. Ay, Caro, muchas gracias. Además que nos abriste tu corazón, todo súper genuina. Gracias, Caro. Bueno, niñas, no, con muchísimo gusto. Espero que les haya servido y que les haya dejado ahí una semillita. Muchas gracias.